Edición, edición, edición. Todo el mundo habla de la edición como si se tratara de un ejercicio sencillo. Simplemente nos detenemos en cualquier software para escritura, producción de video o imágenes y junto a la pestaña de archivo tenemos editar. Con ello, deshacemos o rehacemos alguna acción, copiamos, pegamos y en los programas de audio y video es donde cortamos específicamente las partes que no deseamos. Inclusive, el icono es una tijera, como una suerte de herencia de lo que ocurría con las cintas de película en donde se cortaban a mano en el proceso de postproducción. Ahora bien, esto en realidad es un taller o conversatorio sobre la industria editorial, sus problemas y necesidades actuales desde el punto de vista de la propiedad intelectual, específicamente el derecho de autor. Pero ocurre que si bien es cierto que esta industria cuenta con problemas actuales, que tienen una respuesta legal, creo que el principal conflicto es que en realidad las personas no saben de qué va el trabajo editorial y su relación con los derechos autorales. Para entender cualquier derecho no basta con estudiar leyes. Debemos conocer la población, el contexto, la historia y el mercado para el cual fueron creados dichos derechos. El derecho de autor nace con un vínculo íntimamente ligado a la industria editorial, ya que se convirtió en una respuesta a las prácticas y costumbres del momento en relación al libro. En la antigüedad no existían Netflix, YouTube, Instagram, la televisión, radio, y la forma de acceder al conocimiento era a través de otras personas o los libros que en principio eran muy escasos debido al costo de producción. Alrededor de 1500 comenzó el desarrollo de la imprenta y con ello la democratización del conocimiento. Pero quienes tenían el control de la producción y ventas eran los que contaban con el poder económico para invertir en la maquinaria, quedando así los autores un poco relegados. No fue sino 200 años más tarde que se dictó la primera ley en la materia, el Estatuto de la Reina Ana. A través del estatuto se le otorgaba a los autores el derecho exclusivo para autorizar la reproducción de sus textos por un periodo de tiempo. De modo tal que comenzó a cobrar mayor relevancia el negocio de la reproducción, la edición. Los autores y editores se tendieron la mano, ya que estos últimos no generaban el conocimiento, no creaban el contenido y requerían de autores que les permitieran tener algo que vender. Pero por otro lado, los autores no contaban con el conocimiento ni los medios para reproducir y distribuir sus obras de manera efectiva. Y al tener estos la exclusividad en el licenciamiento de las reproducciones, fue que las partes buscaron hacerse más competitivas. Por un lado, los autores debían crear mejores contenidos y los editores proporcionar una mejor infraestructura de reproducción y distribución para que estos escogieran a estos editores. Cuidando que ninguna de las partes se viera perjudicada, se realizaba la reproducción únicamente por un número limitado de ejemplares. Y estas empresas, a su vez, buscaban diagramar y diseñar mejor cada uno de esos ejemplares con el fin de que el lector se sintiera mucho más atraído al contenido. Esto es lo que nosotros realmente conocemos como edición. Un contrato de edición es un acuerdo entre un autor y un editor, en donde el primero licencia los derechos sobre una obra de su autoría al editor con el fin de que éste reproduzca, distribuya y comercialice dicha obra, gestionando de la forma que considere oportuna y eficiente para ello. Es un negocio en donde contamos con elementos esenciales tales como el tiempo, la cantidad de ejemplares, la exclusividad, los territorios, el posible control de cada una de las partes sobre el producto final y el aporte creativo que también realiza la editorial y le hace merecedora de algunos derechos. Cabe acotar, como menciona mi colega Rodrigo González en Argentina, que la naturaleza de este contrato es el de licenciamiento y no el de cesión, como suele pensarse. El poder de negociación que usualmente tienen los editores frente a los autores nos hace creer que estos últimos entregan su trabajo, cuando en realidad lo que están haciendo es autorizando su reproducción y distribución de forma totalmente limitada, y lo que se debe tener es una buena asesoría al respecto para el momento en que negociamos contratos de este tipo.
Por supuesto, hay prácticas editoriales hoy en día en la industria de la música, cine, televisión, radio y muchas otras, pero sin duda alguna, la más antigua y que aún sigue en vigencia es la edición de textos. Hace poco leí un artículo del diario El País en donde se mencionaba que durante 2019 aumentó la producción de libros y la oferta de títulos, pero las ventas tuvieron un incremento bastante bajo. Normalmente pensaríamos que la oferta aumenta como consecuencia de una mayor demanda, pero lo cierto es que no es así. Dos de las características principales de las industrias dedicadas a la producción de cultura son la saturación y la democratización en el acceso. A finales de los años 70, el escritor francés Jacques Attali, en su texto Ruidos, ensayo sobre economía política de la música, nos habla de la crisis de la proliferación. Attali sostuvo que tendríamos un momento en que iba a haber mucha más música de la que podemos consumir, obligando así a los productores a bajar sus precios para conseguir al menos una pequeña cuota de mercado del que ya se encuentra saturado por los demás competidores. Esto ocurre en todas las industrias culturales y por ello existe una lucha constante en la búsqueda de reinventarse al tiempo que se facilita el acceso a los contenidos. No por nada, el filósofo alemán Walter Benjamin en 1936 sostuvo que toda obra artística tendía hacia la pérdida de su valor como consecuencia de su reproducción, ya que se eliminaba la cualidad única en torno a la experiencia de encontrarse con la obra de arte. Este concepto, al igual que el pensamiento romántico, siempre ha estado íntimamente ligado al imaginario de los derechos de autor. Y si pensamos en el texto, los libros como obra artística de carácter literario requieren la reproducción para su eficaz distribución y no es muy difícil entender el por qué después de tantos años ya haya comenzado a perder valor el libro como un bien de consumo en el mercado. La globalización, el auge de Internet desde los años 90 y la inevitable tendencia a la digitalización ha traído una serie de beneficios al igual que problemas para industrias como la del libro. En el año 96 se firmaron los famosos tratados Internet de la OMPI sobre derechos de autor y derechos conexos. Pero el escenario que se vislumbraba no estaba ni un poquito cerca de la realidad que realmente vivimos hoy. Son muchas las tendencias que podemos identificar, sin embargo, yo enumero 5 a continuación. La primera, los libros electrónicos y en formato digital. La segunda, la convivencia y resistencia entre lo que es el libro físico y el formato electrónico. La tercera, la piratería en ambos formatos debido a las facilidades en el acceso y la distribución. El cuarto punto, el fair use, las limitaciones y las licencias obligatorias de los derechos de autor sobre las obras. Y el quinto y último punto es los derechos editoriales sobre obras que se encuentran en el dominio público. Comienzo por el primer punto. Los libros en formato electrónico o digital son una consecuencia lógica de la historia. La tecnología nos arropa y con ello la obligación de adaptarnos o ser desplazados. En el caso del libro digital, que puede ser en distintos formatos como PDF, MOBI, EPUB, entre otros, nos encontramos con una disminución en el precio que responde no solo al ahorro del material y cadenas de distribución, sino también a la práctica del mercado con la cual se tiende a pagar menos por contenidos en estos formatos. Se debe cuidar con mayor rigurosidad los contratos entre todas las partes, no solo el autor, sino también los ilustradores, diagramadores, correctores de estilo y todos aquellos que puedan formar parte del proceso creativo que determina la forma del producto final. Se debe tener cuidado con aspectos como el territorio, el tiempo, las modalidades de reproducción, adaptaciones como el caso de los audiolibros, traducciones, prácticas de promoción en el mercado y el derecho aplicable, ya que la contratación con cada una de las partes involucradas puede ser riesgosa dependiendo del país y nacionalidad de cada uno, ya que en algunos casos se cuenta
cuenta con presunciones de cesión de derechos y en otros la vía no es tan clara. Puede que haya casos como en Venezuela, en donde la Ley Orgánica del Trabajo contenga disposiciones que contraríen lo establecido en la Ley sobre Derecho de Autor. También tenemos que tomar en cuenta las nuevas partes del proceso, la tendencia a la edición directa entre los autores y empresas como Amazon, así como la subedición, editoriales que firman directamente con los autores y luego ellos se encargan de editar o solo distribuir a través de otras empresas. Lo más importante aquí es que aun cuando existen editoriales que distribuyen de forma directa en formato digital, el grueso del mercado se encuentra cautivo en plataformas como Amazon, Apple y Google, y cada una de ellas tiene su propio sistema normativo desarrollado a través de contratos de términos y condiciones, y las bases legales se amparan en el derecho de copyright de los Estados Unidos por lo general. Trabajar con ellos significa verse en la obligación de entender su sistema para saber a qué atenernos en caso de haber algún conflicto o controversia, y trabajar sin ellos es prácticamente no poder competir en igualdad de condiciones y quedar fuera del mercado. Cabe acotar que siempre que vayamos a editar o distribuir con alguna de estas plataformas debemos tomar en cuenta 1. El derecho que nos corresponde por nacionalidad. 2. El derecho que fijemos en los contratos con todos los involucrados. 3. El derecho sobre el país en donde esté radicada la plataforma. 4. Los términos y condiciones específicos de la plataforma. 5. La jurisdicción en donde se encuentren los servidores que alojan los contenidos de la plataforma. Y 6. Los derechos de libre competencia y protección al consumidor de cada país en donde vayamos a distribuir el contenido. Si bien es cierto que en ocasiones puede que coincidan estos puntos previos, la realidad es que pueden variar, pero por suerte la legislación suele estar en armonía tanto con el sistema normativo norteamericano y las directivas europeas. También tenemos que considerar aquellos países en donde exista gestión colectiva para los derechos reprográficos, así como el trato fiscal que brinda cada país por la comercialización de obras en su jurisdicción. Pasado esto, vamos al segundo punto, la convivencia entre el formato físico y el digital. Si bien es cierto que las ventas en formato digital han ido en aumento, la naturaleza de la experiencia del lector con su libro es considerablemente distinta a lo que ocurre con otras áreas como la industria musical o la audiovisual. Esto ha permitido que haya una resistencia con la que, al sol de hoy, las ventas digitales están lejos de igualar la venta de textos en formato físico. Aunque a raíz de la pandemia, estoy seguro de que serán muy interesantes las cifras que nos arrojen sobre 2020. El contar con este mercado mixto entre físico y digital obliga tanto a autores como editores a revisar con mayor detalle las letras pequeñas de los contratos y las relaciones de exclusividad, precios y demás que tenemos en la industria. Por ejemplo, al distribuir un libro y editarlo con Amazon, se suele contar con un licenciamiento de derechos a modo editorial, pero cuando lo vendemos en formato físico no ocurre esto, ya que es similar a vender cualquier otro bien y utilizar Amazon como portal o ventanilla y su pasarela de pago, similar a lo que sería vender cualquier producto en Mercado Libre. Es posible que haya ocasiones en que pueda haber limitaciones que choquen por la distribución de forma mixta, y esto puede traer problemas con terceros, así que recomiendo siempre estudiar al detalle el proceso en relación al alcance que se va a tener en la distribución de los libros. Aquí quisiera hacer énfasis en el hecho de que no existe como tal un derecho de Internet. Es bastante común que todos pensemos en el Internet como una unidad a nivel jurídico, pero no es así. Internet en realidad se trata de una autopista de información.
Es un medio o canal en el que circulan contenidos como si se tratara de los vehículos y se les permite el acceso por áreas determinadas, como una suerte de puntos de control. Esto es la jurisdicción de cada país y por ello se puede autorizar o bloquear el tránsito de dichos contenidos en la jurisdicción dentro de la cual se tenga competencia. Entender esto nos permite proyectar una visión más crítica sobre la importancia de comprender los distintos ordenamientos que se vinculan con el trabajo editorial. No es tan sencillo como antes, ya que el agotamiento del derecho en el mundo físico se da con la efectiva compra y adquisición del texto, y si el comprador decide volver a vender el libro, entonces ya no contamos con responsabilidad ni derechos directos sobre ello. Pero en la edición y distribución digital sí, y esto dependerá del derecho aplicable a situaciones como la violación de los derechos de protección al consumidor de cada país y los términos y condiciones de cada plataforma. La piratería. Yo podría hacer una serie de talleres únicamente sobre piratería, ya que es un área un poco tabú, de la que todo el mundo habla, aunque es poco lo que se conoce, y todos padecemos por culpa de ella. Es una zona tan cargada de mitos que a veces no diferenciamos qué es falso y qué es real. En Latinoamérica, y particularmente en países como Venezuela, se tiene la falsa creencia de que la razón por la cual existe la piratería es debido a la carencia de un ordenamiento jurídico adaptado a las necesidades del mercado, el retardo procesal y la falta de acción por parte de los gobiernos, pero esto es totalmente alejado de la realidad. Cuando hablamos de propiedad intelectual, estamos hablando de derechos de naturaleza privada. Esto significa que todas las actuaciones que se realicen deben ser impulsadas por la parte interesada. Existen leyes, procesos y la voluntad gubernamental en permitirle a los ciudadanos ejercer sus derechos, pero esto no significa que los estados van a actuar solos, de oficio y sin que medie una denuncia por parte del afectado. La pregunta en realidad se torna hacia el por qué las personas no denuncian. La respuesta a esto es eminentemente económica, no jurídica. Toda denuncia se trata de un negocio jurídico en donde se debe medir el costo en tiempo y dinero para obtener a futuro un retorno en dicha inversión. Si la economía o mercado no es de interés, debido a inflación o cualquier otro problema que usualmente está vinculado a la moneda, entonces las denuncias, al igual que la inversión en dicho mercado, tampoco van a ser de interés. Por otro lado, para que exista piratería es necesario que haya poder adquisitivo en un mercado que habitúe la compra de los bienes propios de dicho mercado y que los costos de producción y posterior venta del producto pirateado le permitan al pirata obtener una utilidad significativa e inviten a que el segmento de mercado, es decir, los consumidores que se dedican a adquirir dichos bienes, consideren que el producto pirata es una mejor opción. No es tan sencillo como parece, menos aún si se trata del mercado digital, ya que el consumo, al igual que los costos y tendencia a pagar por parte del consumidor, son a la baja. En un mercado de venta de copias en físico, el volumen permite abaratar costos como si se tratara de una economía de escala y con ello establecer redes de distribución para obtener buenos ingresos. Se trata para la piratería realmente de una delincuencia organizada. Pero hoy en día se le ha hecho costoso a estos piratas mantener ese flujo de trabajo, más aún si pensamos en las consecuencias de la pandemia y la aceleración en los procesos de digitalización, al igual que la disminución en el volumen de tránsito de las personas. El mercado físico ha bajado o detenido su producción en muchos casos y sobrevive a través de las entregas a domicilio y delivery, procurando aguantar a medida que el inventario se va agotando. Respecto a las medidas de control, sobre esta área se cuenta con mecanismos de control aduanero.
En la aplicación de los acuerdos ATIC de la Organización Mundial de Comercio, de la cual Venezuela es parte, y armonizando la Ley Orgánica de Aduanas y Ley sobre el Delito de Contrabando, se dictó la Providencia Administrativa 0915 del CENIAT en el año 2005. Con dicha providencia se ha desarrollado un control efectivo del tránsito de mercancías que pasan por las aduanas y se ha podido incautar mercancía pirata que afecte derechos de propiedad intelectual a los titulares de estos derechos dentro de nuestro país. Si tomamos en cuenta la importancia que ha cobrado la importación de bienes en los últimos años y su aumento a raíz precisamente de la pandemia, me atrevo a decir que la piratería en este rubro no es particularmente un gran problema. En cuanto a observancia per se, contamos con protección penal en el título 7 de la Ley sobre Derecho de Autor, que contiene sanciones por el uso y distribución no autorizado de obras protegidas. Recordemos que siempre que hablamos de propiedad intelectual estamos refiriéndonos a derechos de excepción. Se trata de derechos exclusivos para la elaboración, uso y comercialización de bienes intangibles, por lo cual la explotación o cualquier tipo de explotación que no esté autorizada en principio es sancionable. El artículo 121 de la Ley sobre Derecho de Autor establece penas de 1 a 4 años por la reproducción no autorizada de obras a través de cualquier medio, bien sea de forma total o parcial. Debemos incluir aquí la infracción a otros derechos como es la adaptación, traducción e inclusive la comunicación pública a la que se refiere el artículo 120 de la ley. Si bien es cierto que la naturaleza de la explotación de un texto es a través de la reproducción, también podría realizarse a través de un audiolibro o contar fragmentos a través de un podcast que luego puede ser publicado en Spotify o la práctica actual de lo que llaman el booktuber. El booktuber, por lo general, es una persona que realiza reseñas propias y totalmente originales que se vuelven útiles para la difusión del texto y posterior llamado a la compra de manera totalmente legal. Pero hay algunos que se dedican a leer los capítulos y dejarlos colgados en YouTube, lo cual implicaría una reproducción y también una comunicación pública no autorizada. También existen otras personas que inclusive se dedican a realizar esto totalmente en vivo en streaming a través de plataformas como Twitch, en donde solo estaríamos hablando de comunicación pública. Otro punto que debemos considerar son la infracción de derechos marcarios, que si bien no es específicamente derecho de autor, también se encuentran tipificados en la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal. Y si bien un texto es una obra, tal como dije, protegida por derecho de autor, también se cuenta con la marca comercial que identifica específicamente la edición de la cual se trate. Y puede haber un concurso de delito en donde se contenga delitos no solamente en materia de derecho autoral, sino también en materia de propiedad industrial. Por último, en materia penal existe la Ley Especial contra Delitos Informáticos, en donde se establecen sanciones para todo aquel que viole medidas de seguridad informática sobre alguna obra del ingenio. Esto es útil saberlo si tomamos en cuenta la existencia de códigos como el ISBN, que es el International Standard Book Number, o el código ASIN para el caso de Amazon Kindle. El mundo digital presentaba problemas en sus inicios como la incapacidad de tener un debido seguimiento del contenido que circulaba en Internet. Y bueno, por ello fue por muchísimos años el paraíso y la panacea para todo lo que es el mundo pirata. Pero en la actualidad esto no es así. Y ahora es cada vez más complicado encontrar programas, libros o películas piratas. Páginas como Megaupload o centros de torrent han sido totalmente desmantelados y es común encontrar en Google textos que nos mencionan que un contenido no se encuentra disponible debido a violaciones de la DMCA, que significa Digital Millennium Copyright Act en los Estados Unidos. En Internet, jamás olvidemos que lo que circula no son contenidos, es información.
La metadata contiene información clave que nos permite tener un seguimiento mucho más claro del tránsito de cada contenido, cada obra. No solo están los códigos ISBN, que son una suerte de cédula para cada texto, sino también puede haber información del precio, país de origen, edición específica, partes involucradas en el proceso creativo o información sobre los DRM, que son los Digital Rights Management, una técnica de hardware y software que a través de un sistema encriptado permite establecer los usos que puede dar un usuario a la obra o contenido digital. También contamos con la posibilidad de denunciar civilmente alegando un hecho ilícito conforme al Código Civil. Y en este caso se depende en gran medida de la calidad y capacidad de quien lleve el caso a nivel jurídico, pues debemos considerar medidas cautelares y un nivel de experticia bastante alto a nivel probatorio si no tenemos una sentencia penal previa que nos respalde. Ahora bien, la tendencia, como mencioné anteriormente, es a la gestión y control expedito mediante procedimientos administrativos en páginas como Amazon, Mercado Libre u otras web donde se vendan o distribuyan textos. Y también en las redes sociales a través de procedimientos como lo que es el Notice and Takedown de la DMCA. Se suele armonizar con la legislación norteamericana y las directivas de la Comunidad Europea. Si el contenido está alojado en algún sitio que no cuente con alguna de estas legislaciones, igual se acostumbra a contener procedimientos de este tipo en sus términos y condiciones, como ocurre en Venezuela con Mercado Libre. Sin embargo, siempre hay grupos reducidos que buscan evadir las medidas de control y se amparan en países que tienen sistemas legislativos mucho más laxos. El fair use y el dominio público. Ya para cerrar, nos quedan dos temas que siempre son tendencia cuando hablamos de Internet y uso de obras: el fair use y las obras en dominio público. En ambos casos, estamos hablando de limitaciones o excepciones al ejercicio de control o exclusión en el acceso, uso, reproducción y comercialización de una obra sujeta a derechos de autor. ¿Cuándo realmente tenemos la libertad para usar los contenidos de la forma en que nos plazca? Hay personas que toman cualquier contenido y con la excusa de que el uso será de carácter académico, creen que es suficiente para protegerlos contra toda reclamación. Esto es totalmente falso, ya que así como solemos escuchar en los anuncios publicitarios de concursos, ciertas condiciones aplican. Comenzando por entender el dominio público, esto se trata de la posibilidad de utilizar, reproducir o comercializar una obra sin necesidad de pagar algún tipo de licencia por concepto de derecho de autor. Pero esperen. Hablamos de derechos patrimoniales, no de los morales, los cuales a su vez pueden tener un trato distinto dependiendo de la legislación de cada país y si el sistema es el de copyright o el de derecho de autor. El dominio público, más que un espacio, es en realidad un momento, al cual se llega cuando se vencen los derechos patrimoniales y estos, a su vez, dependen de las características de la obra y del autor. En virtud del Convenio de Berna, estos derechos duran toda la vida del autor más un mínimo de 50 años, luego de su muerte. En el caso de Venezuela, la ley establece que son 60 años. Pero las condiciones cambian si tenemos varios autores, ya que se cuenta el lapso en relación al último sobreviviente. Y si se trata de alguna obra que se descubra y se divulga sin que el divulgador tenga autoría sobre ella, son 10 años a partir de la fecha de divulgación, o en el caso de la edición de una obra ajena, en donde son 15 años a partir de la primera publicación. Entonces nos preguntamos, ¿existen derechos editoriales sobre una obra en dominio público? Y sí,
No es lo mismo El Principito de la editorial Salamandra que de la editorial Susaeta, si nos referimos a un texto que pasó al dominio público recientemente. Inclusive, dentro de la misma editorial Salamandra no es igual la edición de tapa dura a la de tapa blanda, el formato ebook o la edición de lujo. Imaginemos libros que tienen anotaciones o comentarios. De hecho, las leyes son un caso peculiar porque no cuentan con derechos patrimoniales desde el punto de vista del derecho de autor, ya que pasan directamente al dominio público al ser promulgadas. Pero hay ediciones que elaboran empresas, como el caso de Ramírez y Garay, en donde publican leyes comentadas con análisis totalmente propios y que estos a su vez les permiten tener derechos autorales sobre dichos comentarios. Hablar de dominio público no es tan sencillo, ¿cierto? Si un autor crea una obra derivada de una que se encuentra en el dominio público, esta obra nueva sí cuenta con derecho de autor. Este es el caso de adaptaciones como la película animada de El Principito, producida y publicada por Onyx Films en el 2015. No tuvo que pagar ninguna licencia en materia de derechos autorales por el uso y adaptación, ya que ese año se vencieron los derechos, pero crearon una nueva obra totalmente original y en donde honestamente cuentan la historia de una forma maravillosa. Ahora bien, adentrándonos en el terreno del fair use, debemos tomar en cuenta cada caso en concreto, ya que no hay una varita mágica que convierta un uso en legalmente autorizado únicamente con la debida mención. En el sistema de copyright, el fair use o uso justo aplica cuando no se utiliza la obra para una explotación en sí misma, sino con un uso distinto a su propia naturaleza comercial. Esto incluye el uso con fines educativos, críticos, descriptivos y de investigación. A su vez, requiere cumplir con los siguientes puntos. 1. Que no se altere el uso de la obra en el mercado. No le haga perder ventas para desviar la atención en favor de este nuevo contenido. 2. Que la porción o proporción del trabajo sea razonable. Este es un punto bastante delicado, ya que debe tenerse en cuenta no únicamente la cantidad de trabajo que se está tomando, sino también cuál es la proporción de este en relación no solo a la totalidad de la obra original, sino también de la obra utilizada. Aunque no es de la industria editorial, sino musical, siempre me gusta mencionar 3 casos. El de Verve con Bittersweet Symphony, en donde hicieron un sampling de una sección pequeña de un tema de los Rolling Stones, pero esta porción se repite durante toda la canción y les hizo evidentemente perder el juicio. Igual ocurrió con Ice Ice Baby de Vanilla Ice, en donde utiliza rítmicamente 7 notas y a nivel de armonía realmente 2, ya que la primera se repite 6 veces y luego cambia. Algo muchísimo más corto que el famoso mito de los 8 compases, que es eso, un mito. En este caso, la progresión de bajo que utilizaron era totalmente representativa del tema Under Pressure de Queen. También tenemos el caso de Hips Don't Lie de Shakira, en donde solamente utiliza el motivo de trompetas de otra canción de Jerry Rivera. Pero esto fue suficiente para quedar en la obligación de negociar, ya que no se trata únicamente de la porción, sino también de la calidad o cualidad de la misma en términos de importancia e identificación para los consumidores. El tercer punto es que el uso no tenga finalidades comerciales, algo que también se encuentra en una zona bastante gris, ya que si bien es cierto que algún youtuber que realiza el análisis de un texto con fines académicos y de investigación de forma pública puede alegar precisamente esta finalidad académica, el hecho de monetizar el video podría ser motivo suficiente para pensar que sí existe un motivo comercial. De hecho,
Esto ha desatado una guerra en terrenos como YouTube, debido a que el análisis y comentarios, así como la edición y montaje del video, también tiene contenido totalmente original. Y se pide que no se desmonetice de forma completa el contenido, sino únicamente en proporción al uso de la obra en cuestión, lo cual necesitaría en realidad de una licencia que permita autorizar el uso. Y esto es algo que debe estar en agenda de todas las entidades de gestión colectiva en materia de derechos reprográficos, pensando en el ámbito digital. En el sistema de derecho de autor, que no es igual al de copyright, se suele contar o hacer mención a lo que llaman la regla de los 3 pasos, que está contenida en el convenio de Berna, algo bastante similar al sistema del Fair Use. Estos pasos son: 1. Que esté previsto en casos excepcionales la limitación o excepción. El derecho de autor es de naturaleza onerosa, es decir, que se cobra por ello y no se presume la limitación. Debe tratarse de algo excepcional, como por ejemplo la aplicación del Tratado de Marrakech, en donde se establecen limitaciones al derecho de autor para garantizar la reproducción y acceso de obras protegidas a personas con discapacidad. 2. Que no se afecte la explotación normal de la obra. Un punto ya explicado cuando mencioné el caso del Fair Use y que se refiere específicamente al hecho de no perder mercado como consecuencia de la limitación que se establezca. Y el tercer y último punto es que no se afecte los intereses legítimos del autor o titular de derechos. Esta excepción tiene que ver con la existencia o no de algún perjuicio que debe medirse no solamente desde el punto de vista patrimonial o económico, sino también en relación a los derechos morales. Es un caso en donde deben ponderarse y equilibrarse los distintos intereses en juego para todas las partes, ya que nunca van a estar las partes totalmente de acuerdo en relación a qué está cediendo y qué está obteniendo cada una, precisamente con la limitación. Estos 3 pasos deben analizarse de forma conjunta y no aislada, y aplicarse en cada caso de forma totalmente concreta, tomando en cuenta las necesidades de cada sector, al igual que las constituciones, jurisprudencia y leyes de cada país en donde se le dé aplicación al convenio de Berna. Ya con esto cierro, no sin antes agradecer al Centro Nacional del Libro por la invitación a ser parte de esta Feria Internacional del Libro en Venezuela. También al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, a mi equipo en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y mencionarles que desde el SAPI estamos totalmente abiertos para recibir y atender a todos los agentes que hacemos vida en torno a las industrias culturales y a través del arte construimos una forma de vida que compartimos con otros. Hay muchísimos temas adicionales que quedaron por fuera y que también requieren de respuesta por parte del derecho, como es el caso de la gestión colectiva de derechos reprográficos en el ámbito digital o la creación de obras por sistemas de inteligencia artificial. Pero estoy seguro de que nosotros seguiremos en contacto y tendremos la oportunidad de compartir nuevamente. Mi nombre es Manuel Mirabal, Director Nacional de Derecho de Autor, y hoy es otro día en que podemos afirmar nuevamente en que juntos creamos cultura.